Garry's Mod es un juego sandbox desarrollado por Gary Newman y publicado por Phasepunch Studios en 2006. No es ningún misterio que, a lo largo de los años, este juego haya acumulado una gran cantidad de curiosidades, mitos, misterios y temas bastante turbios, además de otros que simplemente son datos interesantes. Por eso, en este video les traigo un iceberg corto de Garry's Mod, donde repasaremos algunos de los casos más llamativos de la comunidad y del propio juego. Sin nada más que decir, empecemos. Toybox fue una de las funciones más antiguas de Garry's Mod. Antes de la llegada de la Steam Workshop, era la principal forma de descargar mapas, add-ons y otros contenidos creados por la comunidad. Con el lanzamiento de Garry's Mod 13, Toybox fue retirada y sustituida por la Steam Workshop, un sistema mucho más cómodo y con mejor integración. En aquella época, los comentarios de Toybox eran bastante similares a los de cualquier plataforma actual. Había opiniones, críticas y recomendaciones sobre los add-ons publicados, aunque ese aspecto no tuvo demasiada relevancia en la historia de la función. Como dato curioso, existe un proyecto llamado Cloudbox, que busca recrear la experiencia de Toybox. Este proyecto se actualiza con frecuencia e incluye una gran colección de add-ons, mapas y contenido clásico que ya no es tan fácil de encontrar, convirtiéndose en una alternativa muy interesante para quienes quieren revivir el Garry's Mod de los primeros años. Infinite Map es una extensión para Garry's Mod que permite eliminar, en gran medida, las limitaciones de tamaño de los mapas tradicionales. Gracias a este sistema, los desarrolladores pueden crear escenarios mucho más grandes y ambiciosos que los permitidos normalmente por el motor Source. Esta tecnología se ha utilizado en varios proyectos importantes de la comunidad, especialmente en recreaciones de ciudades reales y mapas de exploración a gran escala. Algunos de los ejemplos más conocidos son las recreaciones de Barcelona, España, y París, Francia, donde el enorme tamaño del escenario permite recorrer una parte considerable de estas ciudades dentro de Garry's Mod. Sin duda, es una de las herramientas más impresionantes creadas por la comunidad, ya que amplía enormemente las posibilidades del juego. Machinima. El término machinima hace referencia a una técnica de animación que consiste en crear películas o cortometrajes utilizando motores gráficos de videojuegos en tiempo real. Aunque Garry's Mod es uno de los juegos más conocidos por este tipo de contenido, no fue el que inventó el machinima. Esta técnica existe desde hace muchos años y ya se utilizaba en otros juegos mucho antes de la aparición de Mod. De hecho, gran parte de las animaciones clásicas de Team Fortress 2, Half-Life 2 y otros juegos del motor Source fueron creadas utilizando Garry's Mod, lo que ayudó a popularizar este estilo entre millones de jugadores. Como dato curioso, la palabra machinima es una combinación de las palabras inglesas machine, máquina, y cinema, cine, haciendo referencia a la idea de crear cine con un motor de videojuego. Los TF2 Freaks son versiones exageradas, deformadas o completamente absurdas de los personajes de Team Fortress 2, creadas por la comunidad para protagonizar cortos y series hechas con Garry's Mod. Estos personajes suelen conservar algunos rasgos de los mercenarios originales, pero con cambios drásticos en su apariencia, personalidad o comportamiento, dando lugar a criaturas extrañas, terroríficas o simplemente ridículas. Su popularidad creció gracias a los machinimas, donde eran utilizados para historias de terror, comedia o humor surrealista. Algunos de los más conocidos incluso llegaron a convertirse en iconos dentro de la comunidad de Garry's Mod. Aunque hoy en día ya no son tan populares como antes, los TF2 Freaks siguen siendo una parte muy recordada de la historia del juego y de la comunidad creadora de machinimas. Con el paso del tiempo, los TF2 Freaks llegaron a ser tan populares que dieron origen a un subgénero propio dentro de las animaciones de Garry's Mod. Uno de los ejemplos más conocidos es Ace Pancakes, una versión completamente absurda y exagerada del Scout de Team Fortress 2. Este personaje es retratado como una criatura prácticamente invencible y con habilidades ridículamente exageradas, algo muy común en este tipo de series. Su diseño y comportamiento no buscan ser fieles al juego original, sino crear situaciones surrealistas y humorísticas. Gracias a personajes como este, los TF2 Freaks terminaron convirtiéndose en una de las comunidades de machinima más recordadas de Garry's Mod, inspirando cientos de animaciones y nuevos personajes creados por los propios fans.
Semper es una de las leyendas urbanas más conocidas dentro de la comunidad de Garry's-Mod. Según la historia, se trata de una misteriosa figura de color gris y blanco que observa al jugador desde la distancia sin interactuar directamente con él. Con el paso de los años, numerosos usuarios afirmaron haberla visto en distintos mapas, lo que ayudó a que el mito se hiciera cada vez más popular. Lo curioso es que los supuestos avistamientos no se limitan únicamente a Garry's-Mod 13. También existen relatos similares relacionados con otras versiones del juego e incluso con otros títulos basados en el motor Source como Half-Life 2, claramente en realidad Semper simplemente es el player model de defecto del jugador, del juego ya antes mencionado. Sin embargo, nunca se ha encontrado una prueba que demuestre la existencia de Semper. Todo apunta a que se trata de una leyenda creada por la propia comunidad, alimentada por rumores, montajes y experiencias mal interpretadas. Al fin y al cabo, Semper no es más que un mito, pero sigue siendo una de las historias más famosas y curiosas de Garry's-Mod. ZGRAD es un modo de juego para Garry's-Mod que combina elementos de supervivencia, deducción y combate con una ambientación mucho más oscura y violenta que otros modos. Durante las partidas, los jugadores deben sobrevivir a distintas situaciones mientras intentan identificar las amenazas y cooperar con el resto del equipo. Dependiendo del servidor, las reglas y mecánicas pueden variar. En pocas palabras, puede compararse con Murder, pero con un enfoque mucho más edgy, una estética más cruda y una mayor presencia de sangre y violencia estilizada. Aunque nunca alcanzó la popularidad de modos como Trolley Terrorist Town, TTT, o Dark Web, ZGRAD logró formar una comunidad de jugadores fieles y sigue siendo recordado por ofrecer una experiencia distinta dentro de Garry's-Mod. Garry's-Mod 13. Garry's-Mod 13 es la versión actual de Garry's-Mod y la que sentó las bases del juego moderno. Con su lanzamiento se introdujeron numerosos cambios importantes, como la integración con la Steam Workshop, mejoras en el sistema de add-ons, nuevas herramientas para desarrolladores y una mayor estabilidad respecto a las versiones. Hoy en día, sigue siendo la versión utilizada por prácticamente toda la comunidad y sobre la que se desarrollan la mayoría de los servidores, mapas y add-ons del juego. Derry Troubles es un mapa para Garry's-Mod inspirado en el conflicto de Irlanda del Norte, conocido históricamente como The Troubles. En este escenario, el jugador asume el papel de un soldado británico junto a otras unidades militares. Dependiendo del modo de juego, el objetivo suele consistir en enfrentarse a grupos armados inspirados en las organizaciones paramilitares que participaron en el conflicto. Lo que hizo polémico a este mapa fue su representación de un conflicto real y la posibilidad de atacar a personajes civiles. Durante la partida, los civiles intentan huir del combate y reaccionan con miedo ante la presencia del jugador. Precisamente por tratar un acontecimiento histórico tan delicado, el mapa ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad. Mientras algunos lo consideran una recreación interesante desde el punto de vista histórico, otros creen que aborda un tema demasiado sensible para convertirlo en un escenario de juego. Dato curioso: como dato curioso, Derry Troubles no fue el único mapa polémico creado por su autor. De hecho, el mismo creador desarrolló otros escenarios que también generaron controversia por los temas que abordaban y el contexto en el que estaban ambientados. Más adelante en este iceberg veremos algunos de esos mapas y por qué llegaron a ser incluso más polémicos que Derry Troubles. GM Construct 2 fue un mapa experimental creado por Gary Newman como una posible evolución del clásico GM Construct. Su diseño mezclaba varias ideas y conceptos que Gary estaba probando en aquella época, aunque nunca llegó a explicar con detalle cuál era su objetivo final, por lo que gran parte de su desarrollo sigue siendo un misterio. El proyecto quedó abandonado alrededor de 2007 y nunca fue publicado oficialmente como un mapa terminado. En su momento, Gary dejó un enlace de descarga para que algunas personas pudieran probarlo, pero con el paso de los años ese enlace dejó de funcionar y actualmente solo muestra un error. Afortunadamente, el mapa no se perdió.
Gracias a que algunos usuarios conservaron una copia y a herramientas como BSP Source, fue posible extraer y preservar gran parte de su contenido, evitando que este curioso proyecto terminara convirtiéndose en una auténtica lost media. New Edme es un video bastante conocido dentro de la comunidad de Garry's Mod y Half-Life por su ambiente inquietante. El corto utiliza al G-Man, varios personajes de Half-Life 2, efectos de sonido y una edición pensada para crear una sensación de incomodidad y misterio. Con el paso de los años, algunas personas llegaron a considerarlo un video terrorífico. Sin embargo, en mi opinión, nunca dio realmente miedo. Más que una experiencia de terror, se trata de un montaje con una buena ambientación que juega con el suspenso y el misterio. Aún así, sigue siendo un video bastante recordado por la comunidad y una curiosidad interesante dentro de la historia de Garry's Mod. Este punto es más una curiosidad que un misterio. Muchos mapas de Team Fortress 2 no conservan correctamente sus texturas cuando se abren en Garry's Mod, especialmente si el juego no tiene montado el contenido de TF2 o si el mapa fue adaptado de forma incompleta. Por ello, mapas clásicos como Dosford pueden aparecer con texturas faltantes, materiales reemplazados o superficies completamente distintas a las del juego original. Aunque no afecta demasiado a la jugabilidad, es un detalle curioso que explica por qué algunos mapas de Team Fortress 2 se ven diferentes dentro de Garry's Mod. Nivel 4. Mapas polémicos en la Steam Workshop de Garry's Mod. Existen mapas inspirados en acontecimientos históricos muy controvertidos. Uno de los ejemplos más conocidos es un mapa basado en los atentados del 11 de septiembre de 2001, que recrea parte del escenario de aquel ataque terrorista. Debido a lo delicado del tema, no entraré en más detalles. Otro caso es un mapa inspirado en la cabaña de Ted Kaczynski, más conocido como el Unabomber. Fue un criminal responsable de una campaña de cartas bomba que causó la muerte de 3 personas e hirió a varias más. Personalmente, considero que este tipo de contenido resulta de muy mal gusto y no comparto la idea de recrear este tipo de hechos con fines de entretenimiento. Por último, está The Troubles, un mapa inspirado en el conflicto de Irlanda del Norte. Como mencioné anteriormente, su creador también desarrolló otros mapas basados en acontecimientos igual de polémicos. Sin embargo, no los mencionaré en este video. Este tipo de mapas demuestra que la comunidad de Garry's Mod ha llegado a recrear prácticamente cualquier escenario imaginable, incluso algunos relacionados con sucesos históricos muy sensibles y controversiales. Huevos de Pascua. Muchos mapas de Garry's Mod esconden secretos que la mayoría de jugadores nunca llega a descubrir. Por ejemplo, en Big City, existe un pequeño gnomo oculto. Cada vez que lo golpeas emite un grito y, si lo incendias, reproduce los mismos lamentos que utilizan los zombies de Half-Life 2. Otro caso muy curioso se encuentra en Golden City. En una esquina del mapa hay una cancha de baloncesto. Si consigues encestar una pelota, o incluso un prop, 5 veces, se activará un mecanismo oculto que abrirá una puerta secreta. Al entrar encontrarás un botón. Al presionarlo comienzan a reproducirse sonidos extraños y perturbadores. Al mismo tiempo, si miras hacia el cielo, podrás ver una inquietante cara humana observando desde las alturas.
RP Downtown es uno de los mapas más emblemáticos de Garry's-Mod. Si alguna vez jugaste en servidores de Dark Web, es muy probable que hayas pasado horas recorriéndolo. Fue creado por ThePro en 2008 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los mapas más importantes y reconocidos de la comunidad. Alrededor del mapa también surgieron varios rumores. Uno de ellos afirmaba que su creador había fallecido, aunque nunca ha existido una confirmación fiable de esa historia. Además, durante años algunos jugadores aseguraban haber visto figuras humanoides en zonas como el metro subterráneo o sombras negras apareciendo en el vestíbulo del mapa. Sin embargo, todas estas historias resultaron ser simples leyendas. El mapa fue analizado y decompilado por miembros de la comunidad, y nunca se encontró ninguna entidad, evento o elemento oculto que explicara esos supuestos avistamientos. Las sombras negras. Las sombras negras son una de las leyendas más conocidas dentro de la comunidad de Garry's-Mod. Según los relatos, algunos jugadores afirmaban haber visto figuras completamente oscuras observándolos desde la distancia o apareciendo por unos segundos en distintos mapas antes de desaparecer. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir supuestos avistamientos, capturas de pantalla y vídeos que intentaban demostrar su existencia. Sin embargo, la gran mayoría resultaron ser montajes, errores gráficos o simples malentendidos. A pesar de que el mito tiene una gran cantidad de historias y testimonios, nunca se ha encontrado una prueba real de que estas entidades existan dentro del juego. Al final, las sombras negras no son más que otra leyenda urbana de Garry's-Mod. Un mito que sigue siendo popular por su misterio, pero que nunca ha podido demostrarse. Nivel 5. Rol del Tercer Reich. Este es uno de los temas más polémicos dentro de la comunidad de Garry's-Mod. A lo largo de los años han existido servidores de rol ambientados en el Tercer Reich, donde los jugadores recrean escenarios inspirados en la Alemania nazi utilizando uniformes, vehículos y equipamiento basados en esa época. La existencia de estos servidores ha generado una gran controversia, ya que algunas personas los consideran simples recreaciones históricas, mientras que otras creen que pueden trivializar o incluso normalizar un régimen responsable de numerosos crímenes y atrocidades. Mods polémicos. Los mods polémicos siguen la misma idea que los mapas controvertidos, pero en lugar de recrear lugares o acontecimientos, algunos añaden objetos, símbolos o contenido inspirado en ideologías extremistas o temas muy sensibles. La mayoría de estos add-ons no tienen ningún valor para la experiencia del juego y, con frecuencia, solo buscan llamar la atención. Mods con virus. Los mods con virus son uno de los mayores riesgos que han existido dentro de la comunidad de Garry's-Mod. Se trata de add-ons que, en lugar de añadir contenido al juego, incluyen malware, troyanos u otros programas maliciosos capaces de afectar al equipo del usuario. Entre los casos más conocidos se encuentran Glue Library, Trollface Player Model, Cowvirus y otros add-ons que, en su momento, fueron reportados por la comunidad por contener código malicioso o comportamientos sospechosos. Último nivel. El Stalker de Gary. Esta es una de las anécdotas más curiosas relacionadas con Gary Newman, el creador de Garry's-Mod. Según la historia, un fan comenzó a contactar constantemente a Gary para reportarle errores y hacerle sugerencias sobre el juego. Al principio, sus mensajes parecían normales, pero con el paso del tiempo la situación cambió. Al sentirse ignorado por no recibir respuesta, el comportamiento del fan se volvió cada vez más agresivo. Comenzó a insultar a Gary, a burlarse de él y a enviar mensajes de manera insistente, convirtiéndose en una molestia constante.
El 3 de junio es recordado como uno de los días más oscuros en la historia de Garry's Mod. Ese día, un addon comprometido fue actualizado con código malicioso por su propio creador. Según la información que circuló en la comunidad, el autor actuó como represalia tras mostrar su descontento con Valve, Barry Newman y otras personas, además de expresar frustración por no obtener ingresos con su trabajo. La actualización sustituyó el contenido normal del addon por material altamente perturbador e inapropiado, sorprendiendo a los usuarios que lo tenían instalado. El incidente provocó una rápida reacción de la comunidad y sirvió como una advertencia sobre los riesgos de instalar addons que pueden recibir actualizaciones automáticas. Hasta el día de hoy no se conoce con certeza cuántos jugadores resultaron afectados.